Imagina a un comandante que, con menos de 50 hombres, desafió a inmensos ejércitos y conquistó un imperio entero. Julio César no era solo un líder, era un maestro de la estrategia que manejaba cada batalla como si jugara ajedrez, siempre un paso por delante. Y lo más impresionante, revolucionó la guerra de una forma que nadie se había atrevido antes. ¿Cómo lo hizo? Prepárate para descubrir los secretos tras las tácticas militares que dieron a Roma la supremacía mundial. El destino de los imperios se decidió, y todo comenzó en el campo de batalla de César. La escena es épica. El sonido de los tambores resuena en el campo de batalla, pero no es solo el sonido de las tropas que se acercan, es el sonido de una revolución militar a punto de estallar. Cuando Julio César tomó el mando de las legiones romanas, no solo heredó un ejército, heredó una tradición de hierro y sangre que debía romperse. César vio que Roma no se convertiría en la potencia mundial que aspiraba a ser si continuaba luchando con las mismas técnicas de siempre. Necesitaba algo nuevo, algo audaz. Las legiones romanas, previamente formadas de forma pesada y rígida, distaban mucho de ser ágiles. Eran una fuerza difícil de maniobrar, más aptas para batallas de resistencia que para enfrentamientos estratégicos rápidos. César sabía que si quería derrotar a enemigos más rápidos e impredecibles, necesitaría un ejército más flexible. Hizo lo impensable, rompió la estructura tradicional y reorganizó las legiones en cohortes, unidades más pequeñas y ágiles que podían moverse a la velocidad del rayo. Pero César no se detuvo ahí. Introdujo un sistema de entrenamiento brutalmente efectivo. Sus soldados ya no eran solo guerreros, sino maestros de la guerra en todas sus formas. Fueron entrenados para construir fortificaciones de emergencia, para luchar en terreno montañoso y para usar el entorno para emboscadas mortales. Nada estaba fuera de su alcance. Y en el campo de batalla, la estrategia era clara: atacar, conquistar, nunca rendirse. La visión de César era clara. Cada batalla era más que una simple victoria militar, era una oportunidad para consolidar el dominio romano. Sabía que sus legiones no solo necesitaban ganar, sino que debían aplastar la moral del enemigo de tal manera que no fuera posible ninguna resistencia. Junto a sus soldados, César se convirtió en un símbolo de fuerza indomable, el tipo de comandante que impulsaba a sus hombres al extremo, no solo por la promesa de la victoria, sino por la visión de una Roma gloriosa. Así pues, la legión de César no era solo una fuerza militar, era una máquina imparable, lista para conquistar territorios, aplastar el miedo y escribir su nombre en la historia. La nueva legión no sería solo un arma de guerra, sería el mismísimo poder de Roma en acción. La guerra ya no era una batalla de ejércitos, era una guerra de estrategias, de mentes agudas, donde César tenía la ventaja fatal. Imagina un campo de batalla donde el silencio se vuelve denso, una quietud que precede al caos. A un lado, ejércitos inmensos, listos para la batalla. Al otro, un hombre Julio César con la mirada fija, observando cada movimiento, cada respiración. No era solo un comandante, era una mente estratégica, capaz de predecir cada movimiento del enemigo incluso antes de que lo realizara. César ganó no con más hombres ni más armas, sino con una mente invencible. Su mayor ingenio residía en su forma de deconstruir las fuerzas enemigas, rompiendo sus líneas y moldeando el campo de batalla a su antojo. Cada movimiento parecía calculado y a la vez fluido, como si el propio César formara parte del terreno donde luchaba. Comprendía la psicología de la guerra, sabía exactamente dónde atacar, cuándo forzar al enemigo hacia adelante y cuándo crear una falsa retirada, llevándolos directamente a su trampa. Pero quizás su táctica más aterradora fue la dispersión. César era un maestro en dividir al enemigo, atacando desde múltiples frentes y sembrando el caos en el campo de batalla. En lugar de una confrontación frontal, prefería fragmentar el ejército enemigo, atacando a fuerzas aisladas con precisión quirúrgica. Era como si, en sus manos,
el caos mismo se convirtiera en una herramienta, un arma afilada que usaba para desintegrar cualquier resistencia. En la batalla de Gergovia, por ejemplo, se enfrentó a un ejército superior, pero en lugar de atacar directamente, se retiró estratégicamente, fingiendo la derrota. Esto llevó al líder enemigo, Vercingetorix, a cometer el error fatal de dejar a sus tropas desprotegidas. De un solo movimiento rápido, César rodeó al ejército enemigo, aplastando cualquier posibilidad de escape y completando otra victoria impensable. Cada una de las victorias de César no era solo una victoria en el campo de batalla, era una jugada orquestada perfecta, una prueba de que no solo estaba liderando, sino dominante el arte de la guerra. Sus enemigos, por numerosos que fueran, se encontraron ante un campo de batalla donde cada decisión ya estaba tomada, cada movimiento era consecuencia de su brillante mente. No solo estaba ganando la guerra, estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la estrategia militar. Y mientras las legiones romanas marchaban, seguían la visión de un líder que no solo creía en la victoria, sino que la hacía inevitable. Cada táctica, cada maniobra, era un paso más hacia la creación de un imperio invencible, un imperio que, incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió la esperanza de conquista. Las sombras matutinas cubren el campo de batalla, y el olor a tierra mojada se mezcla con la tensión en el aire. Los ejércitos se enfrentan, pero algo se siente diferente. César no se limita a posicionar a sus tropas para el combate. Las ubica estratégicamente, controlando el terreno como un maestro de ajedrez. Cada montaña, cada río, cada valle, nada escapa a su control. Para él, el campo de batalla no es solo un escenario de confrontación, sino un escenario donde solo él dicta las reglas. El gran secreto de César residía en cómo aprovechaba el entorno. Sabía que el terreno no era solo un escenario para la guerra, sino una extensión de sus estrategias. Durante la batalla de Alesia hizo algo que parecía imposible. Rodeó por completo un ejército enemigo en una posición aparentemente impenetrable. En lugar de atacar directamente, aprovechó el terreno que rodeaba la ciudad para construir complejas fortificaciones, creando un asedio perfecto. Al mismo tiempo, César sabía cómo utilizar los recursos naturales. Cuando era necesario, obligaba a sus enemigos a luchar en terrenos donde estaban en desventaja. Utilizó ríos, bosques densos y montañas para dividir a los ejércitos enemigos y así debilitarlos. Su habilidad para manipular el terreno era tan impresionante que muchos de sus oponentes, incluso aquellos que les superaban en número, acabaron perdiendo debido a un defecto crucial. Subestimaron la importancia del medio ambiente. César también era capaz de improvisar. Si el terreno era desfavorable para la batalla directa, podía aprovecharlo. En varias ocasiones, aprovechó el clima, aprovechando las tormentas o los cambios meteorológicos para crear condiciones que confundieran al enemigo. La naturaleza parecía obedecer sus órdenes. En última instancia, César no solo se enfrentó a ejércitos, se enfrentó a la naturaleza misma, moldeándola para convertirla en una extensión de su voluntad. El terreno no era un obstáculo, sino un aliado. Y esto, para sus enemigos, era la verdadera fatalidad. El sonido de los cascos resuena como un trueno, pero no se trata de una carrera desesperada. Es la marcha de una fuerza disciplinada y calculada, una máquina de guerra impulsada por la velocidad y la precisión. Cuando Julio César entró en campaña, no solo lideró soldados, comandó un ejército que se movía como una sola unidad, capaz de maniobras tan rápidas y precisas que sus enemigos apenas tenían tiempo de reaccionar. Para César, cada segundo era vital, y la agilidad de sus tropas era una de sus mayores armas. Su táctica más impresionante fue su capacidad para mover sus legiones de un punto a otro con una velocidad asombrosa. Sabía que, en muchos casos, la victoria dependía no solo del número de soldados, sino también de la velocidad con la que podían atacar y retirarse, confundiendo y desorientando al enemigo. En varias campañas, como las de guerras de las Galias, demostró su capacidad de moverse con una velocidad que parecía casi sobrenatural,
llegando a lugares antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de organizarse. Esta agilidad fue posible gracias a que César reorganizó sus tropas para maximizar su movilidad. Hizo que sus legiones se movieran en bloques cohesionados, capaces de reaccionar con rapidez a las órdenes de ataque o retirada. No había tiempo que perder. Cada movimiento era un golpe preciso, cada ataque una flecha certera al corazón del enemigo. Mientras los ejércitos enemigos aún intentaban formarse, las legiones de César ya estaban en acción, atacando donde el enemigo menos lo esperaba. Pero la precisión de César no era solo física, sino también mental. Poseía la excepcional habilidad de analizar la situación en tiempo real y tomar decisiones que garantizaban la ejecución perfecta de cada movimiento de sus tropas. Esto hacía que sus ataques fueran casi impredecibles. Los enemigos se enfrentaban a un ejército que parecía conocer todos sus movimientos, anticipando ataques y retiradas, poniendo constantemente al enemigo a la defensiva. En tiempos de crisis, como en batalla de Farsalia, César demostró cómo su capacidad para movilizar rápidamente a sus tropas podía convertir una batalla perdida en una victoria aplastante. Reaccionando con rapidez y precisión, bloqueó las opciones de escape del enemigo, obligándolo a una humillante rendición. La fuerza de sus tropas residía no solo en su fuerza bruta, sino en la velocidad con la que dominaban cualquier terreno y aniquilaban cualquier resistencia. El estruendo de los cascos de los caballos corta el aire, y en el horizonte, una línea de jinetes romanos se alza como una tormenta a punto de abalanzarse sobre el enemigo. La caballería romana, hasta entonces considerada una fuerza secundaria a la legión, fue transformada por César en un arma letal, una fuerza que cambiaría el curso de las batallas para siempre. Mientras otros generales seguían subestimando el poder de la caballería, César sabía que podía ser la clave para una victoria definitiva. El gran maestro de Roma comprendió algo fundamental. La caballería no debía emplearse únicamente para perseguir a los enemigos que huían. Bajo su mando, la caballería romana se convirtió en una pieza esencial de la estrategia, operando con precisión quirúrgica en el campo de batalla. La utilizó tanto para atacar a las fuerzas enemigas con brutal potencia como para proteger sus propias líneas, creando una defensa impenetrable. La caballería de César era rápida, letal y sobre todo impredecible. En una de las batallas más decisivas, la batalla de Mundacésar se enfrentó a fuerzas muy superiores. Cuando la derrota parecía inminente, fue su caballería, con maniobras ágiles y rápidas, la que desestabilizó por completo al ejército enemigo. Con devastadores ataques de flanco y un dominio absoluto del terreno, la caballería romana, bajo el liderazgo de César, rompió la línea enemiga. Lo que parecía una derrota se convirtió en una masacre, con la caballería desempeñando un papel central, cambiando el curso de la guerra. César también innovó en el uso de la caballería en conjunto con la infantería. Comprendió que la caballería no debía ser una fuerza aislada, sino un arma de apoyo directo a las legiones. Al combinar las tácticas de combate cuerpo a cuerpo de las legiones con la movilidad y los rápidos ataques de la caballería, creó un ejército multifacético donde cada componente se complementaba a la perfección. Era una simbiosis de potencia bruta y estrategia precisa, algo que sus enemigos aún no dominaban. La verdadera fuerza de la caballería de César, sin embargo, residía en su disciplina. No solo mejoraba la agilidad y la velocidad, sino también el entrenamiento mental de sus caballeros. Sus soldados montados sabían atacar con precisión, adaptarse a cualquier situación y convertir cualquier terreno en una ventaja estratégica. No eran simples guerreros a caballo, eran fuerzas de destrucción. A medida que Roma se expandía, el ejército de César, con su renovada caballería, se convirtió en una máquina de guerra imparable. Ya no había límites. La caballería, bajo su mando, no era simplemente un ala auxiliar, sino el punto de inflexión fatal que destruyó cualquier resistencia, desmantelando la confianza de ejércitos enteros, caballo a caballo. En el fragor de la batalla, donde resuena el sonido de las espadas y los gritos de guerra, se desarrolla una estrategia más oscura y letal.
César no se conformaba con ganar por número ni por fuerza bruta. Entendía algo que pocos generales entendían. Dividir al enemigo esto no era solo una maniobra táctica, sino una filosofía de guerra. Para él, destruir la cohesión de un ejército enemigo era tan efectivo como destruir sus fuerzas en combate directo. En momentos críticos, César adoptó una estrategia simple pero devastadora. Obligó al enemigo a dividirse. En batallas como la batalla de Gergovia logró crear divisiones dentro de las fuerzas enemigas. Utilizó artimañas psicológicas, como falsas retiradas y fingimiento de debilidad, para atraer al enemigo a una posición vulnerable. Una vez que el ejército enemigo se separó, atacó con toda su fuerza, abrumando las secciones aisladas e imposibilitando cualquier resistencia coordinada. Pero el verdadero genio de César residió en cómo logró esto a gran escala. En lugar de enfrentarse a un ejército de frente, manipuló las condiciones de la batalla para que el enemigo se fragmentara en múltiples frentes, haciéndolo vulnerable en todo momento. Al dividir sus fuerzas, desorganizó la línea enemiga, obligándola a luchar en extrema desventaja. La idea era simple: si el enemigo dejaba de estar unido, sería como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. La batalla de Farsalia es un brillante ejemplo de esta técnica en acción. César, con un ejército considerablemente menor, logró dividir la fuerza enemiga y aprovechar la desorganización de sus oponentes para asegurar la victoria. Las tropas enemigas, carentes de un liderazgo cohesionado, se fragmentaron. Mientras tanto, las legiones de César, en formación compacta e imbatible, avanzaron, aplastando cualquier intento de resistencia. Pero el principio de divide y vencerás no se limitaba a las batallas. César también usó esta estrategia en sus campañas, creando alianzas temporales y manipulando sus fuerzas para minar la moral de sus enemigos. Sabía que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en la mente de sus adversarios. Al dividir a sus enemigos, sembró la duda, la desconfianza y finalmente la derrota. Sin embargo, el arte de dividir y vencer no era solo una técnica de guerra, era la filosofía de un líder que sabía que la guerra era tanto psicológica como física. Con César, la división no significaba debilidad, sino el comienzo de la caída de un imperio enemigo. El sonido del viento cortando la llanura parece ser el único sonido que se escucha antes de que se instale el caos. Sin embargo, al observar más de cerca, es posible darse cuenta de que no es el sonido de las tropas que se acercan, sino el miedo que flota en el aire. Cuando Julio César entró en el campo de batalla, no era solo su ejército lo que sus enemigos temían, era el ejército mismo, presencia suyo. No necesitaba ser el más grande en número ni en fuerza bruta. Su arma más poderosa era la psicología, su forma de manipular los sentimientos y reacciones de sus oponentes. César comprendió que la guerra no era solo una cuestión de ejércitos y estrategia, era una cuestión de percepción. Sabía que cultivando una imagen de invencibilidad y astucia, podría derrotar al enemigo incluso antes de que comenzara la batalla. Y así lo hizo. Se alimentó de rumores, creó un aura de invencibilidad y con ello debilitó la moral de sus enemigos. El simple nombre de César bastaba para hacer dudar a un ejército de su propia capacidad de victoria. Pero no se limitó a manipular la percepción de sus enemigos fuera del campo, sabía usar tácticas en el campo de batalla para crear confusión y desorganización. Durante la batalla de Alesia, al verse rodeado por fuerzas enemigas, hizo algo que sus oponentes jamás esperaron. Dio la impresión de que sus fuerzas estaban en una situación desesperada. Pero esto no era más que una estrategia psicológica. Al hacerles creer al enemigo que estaban en apuros, les hizo moverse incorrectamente, lo que le permitió ejecutar el giro. El terror psicológico era una de las armas más afiladas del arsenal de César. Sabía que, una vez que el enemigo dudara de su capacidad para ganar, su derrota ya estaba sellada. Así,
conquistó territorios no solo mediante la fuerza de sus tropas, sino también mediante incertidumbre que se generó en los corazones y las mentes de aquellos que se opusieron a Roma. Además, César empleó otra técnica devastadora, la sorpresa. Era un maestro en atacar donde y cuando sus enemigos menos lo esperaban. Al obligar al enemigo a luchar contra la imprevisibilidad, socavó la confianza de sus oponentes y creó una sensación de caos y pérdida de control. No era solo un comandante, era un maestro de la guerra psicológica, manipulando cada momento y cada decisión. César sabía que la verdadera victoria empieza en la mente del enemigo. Cultivando el miedo y la duda, construyó una ventaja que a menudo era más decisiva que la fuerza militar. El silencio previo a la batalla solo lo rompe el sonido del martillo golpeando el metal. Pero este no es el sonido de una pelea, es el sonido de preparación. César comprendió que antes del combate físico era necesario dominar el terreno, y eso significaba crear fortificaciones y trampas que podían transformar cualquier campo de batalla en terreno fértil para la victoria. No solo reaccionaba a los movimientos del enemigo, sino que anticipaba cada paso, creando defensas y puntos estratégicos que minaban la capacidad de combate de sus oponentes. Ya Guerra de las Galias, una de las tácticas más notables de César fue el uso de fortificaciones móviles. Tenía una habilidad excepcional para construir campamentos fortificados, en tiempo récord, capaz de resistir ataques enemigos incluso estando rodeado. Pero el verdadero ingenio de César residía en cómo usaba estas fortificaciones para manipular a sus adversarios. Sabía que, al construir campamentos seguros e impenetrables, obligaba al enemigo a moverse de forma que lo hacía vulnerable. La idea de César era simple pero efectiva. Cuando el enemigo se acercaba, hacía que pareciera estar en desventaja, obligándolo a atacar. Pero al atacar sus fortificaciones, el enemigo cayó directamente en una trampa. Mientras tanto, César y sus tropas se movían con la velocidad y precisión de una máquina bien engrasada, atacando puntos débiles y retirándose rápidamente, creando un ciclo de desgaste que solo beneficiaba a Roma. No cerco de Alesia, César demostró al mundo la complejidad de sus habilidades de fortificación. No solo rodeó la ciudad enemiga, sino que también construyó una serie de defensas alrededor de su propio ejército, creando 2 líneas de fortificaciones simultáneamente, una para proteger a sus tropas y la otra para impedir cualquier intento de escape del enemigo. El asedio fue una verdadera obra maestra de ingeniería militar, donde las defensas se convirtieron en una extensión de su estrategia. Pero César también comprendió la importancia de agente de mudanzas. Estas fortificaciones se construían según fuera necesario. Sabía que la guerra no se trataba solo de mantener una posición, sino de ir un paso por delante del enemigo, anticipando sus reacciones y adaptándose al terreno. Sus fortificaciones móviles no eran solo muros y fosos, eran partes de un sistema flexible que se adaptaba a las necesidades de la batalla. Y al final, estas fortificaciones no eran solo una defensa contra ataques externos, sino la prueba de que César nunca estaba desprotegido, ni siquiera ante la victoria. Siempre estaba preparado para el siguiente movimiento, la siguiente táctica. Sus fortificaciones no eran solo físicas, sino una metáfora de su mente aguda, siempre lista para anticipar los próximos movimientos de sus enemigos. La batalla no es solo contra los hombres, sino contra las culturas, tradiciones y creencias profundamente arraigadas de los pueblos. Cuando César se enfrentó a los galos, los germanos o cualquier otro pueblo, no solo luchaba contra un ejército, se enfrentaba a mentalidades y estructuras que se había forjado durante siglos. Pero César, con su aguda visión, comprendió que para derrotar a estas fuerzas era necesario romper resistencia desde dentro, y lo hizo con brutal astucia. Cuando se enfrentó al poderoso ejército de Vercingetorix en batalla de Alesia, no fue solo la fuerza militar de Roma la que prevaleció, sino Roma misma, espíritu guerrero del enemigo destruido.
César sabía que las culturas tribales de los galos eran muy diferentes a las de los romanos. El código de honor, el valor de la libertad, el vínculo con la tierra y los dioses locales. Todo ello moldeaba la forma de luchar de los galos. Así que, en lugar de atacarlos directamente en una batalla frontal, utilizó sus propias tradiciones contra ellos, quebrantando la moral de los guerreros galos. Por ejemplo, César sabía que el Unión Tribal fue una de las mayores fortalezas de los galos, pero también su mayor debilidad. Utilizó la diplomacia y la manipulación para sembrar la discordia entre las tribus, generando desconfianza y traición, obligándolas a luchar entre sí. Al socavar la unidad interna, César debilitó al ejército de Vercingetorix incluso antes de que comenzara la batalla. Este fue el primer paso hacia la caída de los galos, la ruptura de su cohesión interna. Además, César era un maestro en adapta tus tácticas según la cultura de sus enemigos. Sabía que los alemanes, por ejemplo, eran conocidos por su ferocidad en el combate y por su estrategia de choque. Para enfrentarlos, no se limitó a las tácticas convencionales. Los atrajo hacia un terreno donde sus tácticas de ataque rápidas y brutales eran menos efectivas. Aprovechando el terreno, transformó la naturaleza del combate, haciendo ineficaces las tácticas germánicas. Cuando nos enfrentamos a culturas más organizadas como las de Helvecioso, las fuerzas británico, no solo utilizó la fuerza militar, sino también el poder de propaganda romana. Manipuló la historia, creando imágenes de poder y dominación que hicieron que sus enemigos temieran no solo la derrota, sino también la extinción de sus culturas. El mensaje era claro: si los pueblos no se sometían a Roma, serían borrados de la historia. El genio de César no residió solo en sus victorias, sino en cómo logró comprender los puntos de debilidad de cada cultura. Sabía que para conquistar a un pueblo no bastaba con derrotar a sus soldados, era necesario destruir los cimientos de su identidad. Los tambores retumban y la tierra tiembla con el peso de miles de hombres en marcha. Pero no es solo la cantidad de soldados lo que hace imbatible al ejército de César. Es la fuerza de tu visión, la legión romana. Bajo el mando de César no era una simple fuerza militar. Era la máxima expresión del poder romano, una máquina de guerra que simbolizaba no solo la fuerza de Roma, sino también el espíritu indomable de César. Cada soldado, cada movimiento, cada táctica estaba imbuido de un propósito: conquistar, dominar y sobre todo asegurar que Roma jamás fuera desafiada. César no veía a sus legiones como simples guerreros. Las veía como extensiones de su testamento, formado no solo para luchar, sino para crear un imperio indiscutible. Sabía que la disciplina y la organización de las legiones eran los pilares sobre los que se alzaría Roma. Las legiones de César eran diferentes a las de cualquier otro general romano. Introdujo nuevas técnicas de reclutamiento, entrenamiento y estrategia que hicieron de su ejército una fuerza aún más poderosa. Cada legión era una unidad cohesionada, capaz de funcionar como una máquina de guerra bien engrasada. Además, César sabía que para asegurar la lealtad de sus soldados necesitaba algo más que promesas de paga y poder. Se ganó el corazón y la mente de sus legiones siendo un líder, presente siempre al frente de la batalla, compartiendo riesgos y victorias con sus hombres. Se convirtió en una figura casi mítica y sus soldados lucharon no solo por Roma, sino por César, por su liderazgo inquebrantable. Y César no se limitó solo al campo de batalla. Sabía que el verdadero poder de una legión residía en su adaptabilidad. Durante sus campañas, dirigió a sus soldados a combatir en terrenos considerados imposibles para cualquier ejército, desde los densos bosques de la Galia hasta las abiertas llanuras de Hispania. Los entrenó no solo para ser guerreros, sino también para ser ingenieros, arquitectos y estrategas, capaces de construir fortificaciones, asediar ciudades y, en última instancia, dominar cualquier terreno. Al final de sus campañas, César no solo construyó un imperio,
Forjó un ejército que se convertiría en sinónimo de Roma, una fuerza temida y respetada en todo el mundo antiguo. El ejército de César no era solo una fuerza militar, era una leyenda viviente, una máquina de guerra capaz de vencer cualquier desafío, aplastar cualquier obstáculo y transformar el mundo a imagen de Roma.